a lo particular, vamos de lo sencillo a lo complejo. ¿De acuerdo? Entonces, en primera instancia, tenemos nuestro marco económico y global. Entonces, nuestro marco económico, un segundo. A ver, entonces, tienen que tener presente, antes de arrancar, aquí alguien de ustedes me está preguntando. Entonces, hoy les corresponde cuál es el espacio con el que van a trabajar, que van a negociar para trabajar con la monitora, con Valentina, ¿de acuerdo? Para que acuerden cuál es ese horario virtual que van a tener, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo vayan discutiendo, de tal manera que el lunes de la próxima semana me informen cuál fue la hora acordada, entonces les corresponde en estos días definir cuál es el espacio más pertinente para la asistencia y la monitoría por parte del tema. El programa está montado en el aula, Nicolás me pregunta, ¿el montado está programa? Todo está montado, el programa está montado y está montado sesión a sesión, la presentación está montada también y está particionada sesión a sesión para que vayan teniendo presente qué cosas vamos a ir cubriendo. Entonces esta presentación que les estoy haciendo está montada, el programa que les presenté también está montado. Ahora tengan presente que varios de los estudiantes se matricularon, digamos, en los tiempos establecidos y sobre eso el aula virtual entonces hizo el montaje de los estudiantes como tal. El día en esta semana, la facultad RUT me mandó una lista ya mucho más amplia. Inicialmente eran solamente 30 estudiantes, ahorita estoy hablando de 43 estudiantes. Entonces ese resto de estudiantes son estudiantes que se incorporarán también para que tengan acceso al aula virtual. ¿De acuerdo? Entonces la razón por la que no están incluidos es porque se inscribieron algunos días después y esa información entonces la primera era la que ya se había entregado a Portal Aulas Virtuales y fue con la que se colgó la información. Entonces, importantísimo que tengan presente que se está haciendo la gestión por parte de la monitora para que esas otras personas, por supuesto, tengan acceso. De hecho, esa solicitud ya se le hizo a aula virtual, pero pues eso puede tomar unos días porque son muchísimas las solicitudes que recibe el aula virtual. No olviden que no solamente es esta materia, que puede haber una o dos materias que dicta un profesor y pues que pueden ser cerca de 400 a 500 solicitudes que la portal aula virtual recibe, entonces puede tomar unos días por llegar. Entonces tenga claro que en algún momento ya estará reflejado, digamos, el programa y cada uno de ustedes tener acceso a ese programa como tal. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro marco global, económico y social? ¿Cuál es nuestro punto de partida? No olviden, vamos de lo general a lo particular, vamos de lo sencillo a lo complejo. Normalmente, en el tema económico siempre escuchamos hablar de política económica, quizás como en el día a día. Escuchamos hablar de crecimiento económico, escuchamos hablar de desarrollo económico y social. Quizás el término menos familiar es el término de planeación económica. Y nunca tenemos claro cuál es la columna vertebral. Entonces, para que lo tengamos presente, la columna vertebral en este marco global, económico y social, es la planeación económica. Entonces, la planeación económica se convierte en la columna vertebral. ¿A qué se refiere la planeación económica? Se refiere a procesos, como el término lo deja entrever, de visualización, de fijación, de metas de corto y de largo plazo. Entonces, en economía, ustedes lo saben, se habla de corto plazo para periodos iguales o inferiores a un año. ¿De acuerdo? Se habla de largo plazo para periodos mayores a 5 años. Entonces, la planeación económica lo que hace justamente es hacer procesos de visualización y fijación metas, en principio de corto plazo. Y esas metas de corto plazo, parte inferior izquierda, se refiere a metas en materia de crecimiento económico. Entonces, siempre que hablemos en lo sucesivo de crecimiento económico, estaremos hablando de ese indicador que estaremos trabajando para todos los indicadores macroeconómicos, que es el PIB, Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto corresponde al aporte, a la sumatoria de todos los aportes de los diferentes sectores económicos, sector manufacturero, industrial, financiero, servicios, minero energético, etcétera, etcétera. Todos esos bienes, todos esos sectores producen unos bienes y servicios y todo eso se compila en ese indicador. Entonces, trimestralmente, el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, que es el ente oficial, publica el comportamiento, la evolución del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto creció el Producto Interno Bruto? Estoy hablando en condiciones normales. Ese crecimiento se compara
con igual periodo del año inmediatamente anterior, para que lo tengan siempre presente. ¿Cuál es la referencia? El crecimiento que arroja el DANE de ese primer trimestre o segundo siempre es comparado igual periodo del año inmediatamente anterior. Entonces, lo que hace la planeación económica es fijar estas metas. ¿Y quiénes fijan las metas? Entonces, los entes económicos pues hacen sus proyecciones. El Ministerio de Hacienda hacía hasta finales de COVID-19 estimativos de crecimiento del 3.7% en la economía. Pero el Banco Central, que es la autoridad monetaria y cambiaria, también fija metas de crecimiento. Entonces el Banco Central fijaba una meta de crecimiento del 3.3. Noten que hay diferencias. Normalmente el gobierno nacional fija metas de crecimiento más altas porque le interesa, por supuesto, generar un mensaje de mayor crecimiento, de mayor dinámica, etcétera, y por supuesto porque le corresponde pues que en la medida en que la economía crezca más, se recaude más y cuente con mayor músculo financiero para atender pues todas las temáticas de carácter fiscal. ¿En qué se diferencia adicionalmente la meta frente al Banco Central? El Banco Central fija no solamente la meta de crecimiento, sino fija un rango de crecimiento esperado en la economía. Eso es lo que se denomina análisis de brecha, que estaremos trabajando a lo largo del semestre. Entonces, por ejemplo, para la vigencia finales de 2019, el Banco Central, pero me adelanto acá, fijó una meta de crecimiento que ustedes están viendo acá en el slide, que estipulaba que la economía debería crecer por lo menos el 2.5%, rango mínimo, y que en el mejor de los casos la economía crecería el 4% que estoy señalando acá. Entonces fija ese rango y fija por supuesto cuál es la meta media realmente esperada. Entonces esta línea roja profunda que estamos viendo acá es la que muestra cuál es la mayor probabilidad de que se cumpla el crecimiento en la economía, cuál es la mayor y más probable estadística en que va a crecer la economía. Entonces acá justamente estaba esperando que la economía creciera el 3.4% y al final la economía creció el 3.3%. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Antes de finalizar cada año, el Banco Central anuncia cuál es la meta esperada de crecimiento, anuncia cuál es el rango mínimo esperado, 2.5%, estamos a corto de 2019, y el rango máximo esperado 4%. Entonces fija el rango y ¿qué hace mes a mes? Entonces mes a mes el Banco Central va estimando qué está pasando con el Producto Interno Bruto. Entonces, ustedes notarán que los bancos centrales tienen un equipo amplio de economistas, de financieros, que trabajan en diferentes áreas. Hay un departamento de inflación, entonces todo un pool de economistas que trabaja todos los temas de inflación, índice de precio al consumidor, un área de deuda externa, de sector externo, que trabaja todo el tema de la balanza de pagos, un área de finanzas públicas que trabaja todos los temas del presupuesto general de la nación, de las finanzas públicas, etcétera, un área de dinero, mesas de dinero, etcétera, y por supuesto un área de producción, un área que hace estimativos sobre cómo va evolucionando el Producto Interno Bruto. Entonces lo que hace el Banco Central mes a mes es hacer una comparación, un seguimiento, un monitoreo entre el Producto Interno Bruto observado frente al rango meta. Eso es lo que se denomina análisis de brecha, que estaremos analizando de manera muy profunda a lo largo de todo el semestre. Entonces, los bancos centrales, en el caso Banco Central de Colombia, el banco fija antes de finalizar el año y anuncia cuál es el rango esperado de crecimiento para el año siguiente y cuál la meta media esperada de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo anunciado por el Banco Central. Reitero, no coincide necesariamente con la información del caso del Gobierno Nacional. FEDesarrollo, un ente de pensamiento económico, también trabaja con sus propios estimativos. DNP, otros entes de pensamiento. Realmente los estimativos deben ser similares, pero no necesariamente iguales. Entonces, el Banco Central fija su meta en materia de crecimiento. Y ojo, también fija metas en materia de inflación, que es el slide que ustedes están viendo ahí. Y nuevamente también fija un rango. Entonces, todo eso se mueve dentro de algo que analizaremos a profundidad más adelante, que se denomina metodología de inflación objetivo, que fija un piso y fija un techo. Entonces, miren, por ejemplo, en 2019, el Banco Central fija un piso de inflación del 2%, y fija un techo de inflación del 4%. Y fija un punto medio esperado, que normalmente es el 3%. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? También, esto se denomina análisis de brecha, mes a mes va analizando qué está pasando con la inflación observada
y cómo se está moviendo dentro del rango meta. Eso es análisis de brecha. Entonces, ¿qué hace el Banco Central mes a mes para la toma de decisiones en el mercado monetario cambiario? Entonces, permanentemente hace un análisis de brecha entre el Producto Interno Bruto observado y los rangos y el análisis de la inflación observada y el rango piso-techo. Entonces, téngalo muy presente porque eso es parte esencial de la toma de medidas por parte de los bancos centrales mes a mes en el mercado. Entonces, en este orden de ideas, cuando el Banco Central fija metas de crecimiento, lo hace en materia de crecimiento económico, que es la parte inferior izquierda que vemos acá, y simultáneamente fija metas en materia de inflación. ¿De acuerdo? Entonces el mercado recibe pues esa información y pues ya los diferentes sectores empiezan a hacer sus propios pronósticos, a sacar sus expectativas de cómo se va la economía, cómo los va a impactar y demás. Entonces, en este sentido, es muy importante para el Banco Central que esos rangos que fija en materia de crecimiento y los rangos que fija en materia de inflación sean creíbles. Porque si el PIB observado y la tasa de inflación se desancla por alguna razón la inflación por fuera del rango, pues eso implicaría una pérdida de credibilidad para el Banco Central. Y como lo veremos a lo largo del semestre, la credibilidad es todo en materia de política macroeconómica para un Banco Central. Entonces, por eso los bancos centrales son sumamente ortodoxos, metódicos, mesurados a la hora de fijar sus metas y son muy cautelosos, de tal manera que si fija ese estimativo de crecimiento es porque sus modelos le están dando esa cierta claridad y por eso se anuncia al mercado. En la medida en que se cumplen que la economía se mueva dentro del rango meta, que la inflación se mueva dentro del rango meta, eso es lo que hace que el Banco Central gane credibilidad y ante situaciones de choque que pueda llegar a presentar la economía más adelante, pues que las medidas que adopte el Banco Central logren los efectos esperados porque hay credibilidad frente a la implementación de las políticas por parte del Banco Central. Entonces, en materia de planeación económica, por eso hablamos que se fijan esas metas en materia de crecimiento económico y, como acabamos de mencionar, en materia de inflación. Todas son metas de corto plazo, ¿de acuerdo? O sea, se espera que el PIB crezca en el corto plazo el 3.3%, año 2019. ¿De acuerdo? Que la tasa de inflación sea el 3%, año 2019. Lo mismo año tras año. Más adelante miraremos qué está pasando en términos reales con la situación e implicación del COVID-19. Entonces, la planeación económica fija primero metas de corto plazo asociados al crecimiento económico y asociados a la inflación. Pero también la planeación económica fija metas de largo plazo en materia de desarrollo económico y social. Ahí ya es una participación, ya el alcance ya no es del Banco Central, sino el alcance es del Estado-Nación, del Gobierno Nacional. Entonces, cuando se habla de desarrollo económico y social, se habla de varias temáticas, que es importante aclarar. Entonces, siempre que hablamos de desarrollo económico y social, hay que descomponer el término. Desarrollo económico se refiere a infraestructura de la economía, del país, que haya puertos con buena tecnología, que haya hidroeléctricas, represas, puntos de exploración petrolera, tecnología, vías intrarregionales, todo eso es desarrollo económico. Cuando hablamos de desarrollo social, que es el segundo componente, hablamos de calidad de vida, de bienestar social de esa economía. ¿Qué indicadores, algunos, nos dejan en evidencia sobre este término para que lo vayamos entendiendo de manera ya más práctica? Entonces, cuando hablamos de desarrollo económico y social, hay un indicador internacional que se denomina IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano. Ese Índice de Desarrollo Humano, IDH, se publica anualmente, ustedes lo encuentran público en la web, y quien lo trabaja y lo publica es el PNUD de las Naciones Unidas. Ese informe permite determinar cuáles son las condiciones de mejoramiento o empeoramiento de los indicadores de bienestar social, de calidad de vida y de desigualdad de una economía. Ese indicador, índice ASH, tiene 4 subcomponentes, que es 1, educación, 2, salud, 3, vivienda social y 4, PIB per cápita. Entonces, el informe que se publica permite ver si las economías, los países, van mejorando sus condiciones de educación, salud, vivienda social, PIB per cápita, o por lo contrario, si las condiciones se van empeorando. Entonces, es un primer indicador que nos da evidencia de desarrollo económico y social. Hay otro indicador, pero es local, que lo produce el DANE, que es el segundo parte inferior derecha que estoy señalando acá, que es el NBI.
NBI significa necesidades básicas insatisfechas, que es muy similar al del IDH, pero no me incorpora el PIB per cápita. Entonces, ¿qué me incorpora? Me incorpora indicadores de educación, salud y vivienda social. ¿Qué lectura me da mensualmente ese indicador? Lo que me arroja es qué porcentaje de la población tiene 3 de los 3 servicios, educación, salud y vivienda social, o 2 de los 3, o 1 de los 3. ¿De acuerdo? Entonces también nos da evidencia e indicios de calidad de vida y de bienestar social. Hay otro indicador, parte inferior izquierda, derecha, que estoy señalando, que es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es un coeficiente que nos deja realmente en evidencia y nos deja muy mal parados. En América Latina, en principio, porque somos el subcontinente más desigual del mundo, y peor a nosotros, Colombia, porque somos la segunda economía más desigual después de Honduras en el continente americano. Entonces, ese coeficiente de Gini básicamente lo que traza la línea media de pobreza. Va de 0 a 1, entre más se acerque a 0 significa que las condiciones de igualdad, de distribución, de ingreso de las personas es mejor, y en la medida en que se aleja de 0.5 o de 0.5 hacia arriba, significa que las condiciones de desigualdad de ingreso de las personas se empeoran. En ese no nos va absolutamente nada bien, por lo que les menciono. Somos una de las economías más desiguales del mundo. Reitero, América Latina per se, pues es el subcontinente más desigual del mundo. Entonces eso no habla muy bien de las políticas sociales que adopta el Estado-Nación. Son temas que nos corresponde analizar, ese tipo de problemáticas, y por supuesto más adelante entender el porqué de estas problemáticas. Y note entonces que cuando se habla de desarrollo económico y social, que hace parte de la planeación económica, se habla de largo plazo. ¿Por qué largo plazo? Pues porque mejorar las condiciones de calidad en materia de educación y cobertura, lo mismo en salud, pues son cosas que pueden tomar muchísimos años. Incluso varias administraciones de gobierno. Entonces estamos hablando de temas estructurales que no lo resuelve la política económica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos de desarrollo económico y social, siempre tengamos presente, hablamos de infraestructura de la economía, ¿hablamos de qué? Hablamos de bienestar social, calidad de vida de la población. ¿De acuerdo? Entonces, parte de la esencia de la planeación económica justamente es esa, fijar, hacer ese proceso de visualización de metas de corto plazo, asociado a crecimiento económico y a estabilidad de precios, de largo plazo, asociados a desarrollo económico y a desarrollo social. Ahora, resultaría relativamente fácil fijar metas en materia de crecimiento y en materia de desarrollo económico y social. Pero resulta que nosotros no somos parte o no somos una isla en donde nada nos afecta. Todo lo contrario. La turbulencia que se genera en los entornos internacionales genera unos efectos colaterales de amplia escala, de amplia magnitud y en algunos casos de menor, dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad de la economía. Entonces, la verdadera esencia de la planeación económica, para que lo tengan presente, por eso hablamos de la columna vertebral, no solamente la fijación de metas de corto y largo plazo, sino de, ojo, miren el slide, parte superior central, de identificar todos los posibles escenarios, que pueden llegar a afectar a la economía en el corto o en el largo plazo. Entonces, la planeación económica lo que hace es identificar todos los posibles escenarios, desde los de mayor probabilidad de ocurrencia hasta los de menor probabilidad de ocurrencia, y una vez que se identifican, obviamente dependiendo de la rigurosidad del análisis, se formulan las estrategias. Esa es la verdadera esencia de la planeación económica. El problema es que cuando no se hace una planeación económica rigurosa, empezamos a tener problemas. Les recomiendo, voy a escribirles acá en el chat, les recomiendo la investigación desarrollada por un investigador de la Universidad de los Andes, que hizo una investigación, ya les escribo acá, les recomiendo un estudio desarrollado por Enrique Ogliastri. Enrique es un investigador de la Universidad de los Andes que hizo una investigación hace varios años y fue validada a varios años después, de 16.000 gerentes en América Latina. 16.000 gerentes, una muestra de 10 países, incluyendo Colombia, para saber cómo se comportan los gerentes a la hora de tomar decisiones, a la hora del análisis, los procesos de planeación, etc. Y el resultado fue realmente desastroso.
Ese mismo estudio se hizo a nivel de Estados Unidos, Europa y Japón. El estudio demostró que somos muy parecidos. Eso no es lo desastroso. El problema es en qué nos parecemos. Somos aversos al riesgo, nos cuesta tomar decisiones y somos cortoplacistas. Eso es gravísimo porque ustedes saben que los entornos internacionales se mueven día a día y se afectan permanentemente por turbulencias. Y esas turbulencias generan unos efectos colaterales. Entonces, cuando hacemos una planeación económica tan de corto plazo, estamos muy probablemente dejando de lado escenarios que sí nos van a afectar y cuando lo enfrentamos terminamos no anticipándonos, que es la verdadera esencia de la planeación económica, sino reaccionando. Y como lo veremos, normalmente las medidas macroeconómicas que se toman para situaciones de reacción terminan siendo completamente regresivas para la economía a más largo plazo. Entonces la verdadera esencia de la planeación económica es justamente hacer esa lectura de todos los elementos potenciales, escenarios potenciales que pueden estar llegando a la economía, insisto, desde los de mayor probabilidad de ocurrencia, ya muy evidentes, hasta aquellos que quizás como que todavía no nos lo imaginamos o de pronto como que eso como que no va a pasar, hasta eso hay que planearlo. Porque en la medida en que identificamos estos escenarios y en la medida en que formulamos estrategias para esos escenarios, significa que ahí sí estamos anticipándonos. Y si nos anticipamos, si la economía efectivamente enfrenta ese escenario, significa que estaremos en capacidad de suavizar, de mitigar el efecto como tal. Reitero, esa es la verdadera esencia de la planeación económica. Entonces, para dar mayor claridad a qué me refiero con los escenarios, hablemos de China. Cuando ustedes miran en series de tiempo qué ha pasado con el Producto Interno Bruto de la economía china en sus ciclos económicos, antes de la crisis financiera del año 2007, China crecía a tasas fácilmente por encima del 10% promedio anual. Fácilmente. Era la locomotora por excelencia en materia de producción de bienes y servicios. Sin embargo, recibe el coletazo, el efecto colateral de la crisis financiera de los Estados Unidos. De esto estaremos hablando, habrá una presentación exclusiva para explicar sobre este tema mucho más adelante, al finalizar el semestre, para entender todo ese tema de las crisis y poder entender y comparar medidas que han venido tomando con la crisis actual. Entonces, Estados Unidos entra en crisis con un pico que fue la caída de Lehman Brothers en septiembre del año 2007, que tiene un valle, que es el momento en donde ya los efectos de las medidas monetarias y fiscales empiezan a estabilizar la economía, que fue de 20 meses, pero en donde claramente afecta de manera inmediata a la economía europea y a la economía japonesa. ¿Y por qué los afecta? ¿Por qué los contagia de manera inmediata? Porque, como lo veremos también más adelante, en la medida en que los mercados están financieramente mucho más integrados, el efecto contagio se traspasa mucho más rápido. Y no estamos hablando de meses, no estamos hablando de días, es inmediato. Entonces tenga eso muy, muy presente. ¿De acuerdo? Entonces, China, por supuesto, recibe el coletazo de la crisis de estos tres mercados y empieza a desacelerarse dramáticamente. Después de estar creciendo de tasas por encima del 10%, empieza a desacelerarse de manera continua, tasas del 9,5, del 9, del 8,5, del 8, 7,5, cierra 2018 con un crecimiento del 6,3%, cierra 2019 con crecimiento del 6,2%. Entonces, todo un proceso de desaceleración continua. Entonces, un primer escenario justamente podría ser eso. Dada la lectura en materia de tendencia de lo que está pasando con la economía china, la pregunta que se formularía es, como escenario, oiga, ¿cuál es la probabilidad de que China entre en una situación de recesión? Ese es un escenario. Si lo miramos, hay que mirarlo desde dos ángulos. Uno, ¿cuál es la posibilidad real? Y déjenme decirles, casi que llegan a cero. ¿Cómo lo veremos? China tiene el mayor músculo financiero del mundo. Comparado con los Estados Unidos, tiene un muy pequeño índice de endeudamiento. Es uno de los países que también recibe una gran cantidad de inversión extranjera directa en el mundo. Es el país que tiene mayor volumen de reservas internacionales a kilómetros de lejos frente a los Estados Unidos, cifras que estaremos analizando. Entonces, la probabilidad de que China caiga en una situación de recesión es realmente casi que nula. Ese es el primer ángulo. Pero el segundo ángulo es muy importante porque hay que asumir que sí entrará en crisis. Entonces, si efectivamente cae en crisis, gravísimo. Porque China desplazó a la zona euro como segundo socio comercial para América Latina. Entonces, si China entrara efectivamente en una situación de recesión, significa que habría un choque en el sector externo, habría un déficit muy grandes en nuestro sector externo, en nuestras exportaciones e importaciones,
habría una disminución importante en la demanda de nuestros bienes y servicios y eso afectaría la demanda agregada. Entonces sería muy grave y por tanto se afectaría el crecimiento económico. Entonces sería muy grave. Entonces la pregunta que viene es, ¿qué habría que hacer si efectivamente se da esa situación para resolverla? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que abrir más mercados, tendríamos que hacer algo que se denomina investigación de mercados. Y esa investigación de mercados se refiere a explorar diferentes países, potencialidades en materia de preferencias, de gustos, para saber qué tenemos que exportar, si tenemos que exportamos y si no, qué tenemos que producir. Todo eso para suplir eso que deje de demandar la economía china en caso de que entre en una situación de crisis. El problema es que un análisis de investigación de mercados y de apertura de mercados toma muchísimo tiempo en activar. Miren cuántos años tomó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Actualmente, por ejemplo, llevamos casi 6 años con Japón tratando de afinar un tratado de libre comercio. Entonces pueden pasar muchos años. Entonces miren que esa es la verdadera esencia de la planeación económica, tratar de anticipar, de visualizar ese tipo de cosas porque hay cosas que no se pueden desarrollar inmediatamente, toman años, por eso se requiere esa anticipación, esa visualización. Y esa es la esencia justamente de la planeación económica. Entonces ese es un posible escenario. Otro escenario que nunca lo vimos, año 2008, efecto Venezuela. Entonces Colombia no solamente se vio afectada como América Latina por el coletazo de la crisis financiera de los Estados Unidos, ¿cierto? Sino además por el efecto Venezuela. Y el efecto Venezuela surge, algunos de ustedes recordarán, por un tema de carácter político entre el entonces fallecido, que en paz descanse, presidente Chávez, y el entonces presidente Álvaro Uribe. Un problema político que tiene repercusiones diplomáticas y tiene repercusiones comerciales. No se les olvide que Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia, que exportaba en promedio 4.700 millones de dólares a ese mercado. O sea, sin duda, un socio comercial muy importante. ¿Lo vimos venir? Nunca, nunca se nos pasó por la cabeza. Entonces, claro, además del coletazo que recibimos de la crisis financiera de los Estados Unidos, el efecto de Venezuela se conjuga y eso hace que Colombia, que venía de tasas de crecimiento sumamente dinámicas, venía de crecer el 4.7% en el 2005, venía a crecer el 6.3% en el año 2006, venía a crecer el 7.52% a finales de 2007, se desacelere dramáticamente y crezca solamente el 2.5% en el año 2008, que crezca solamente el 1.5% en el año 2009. Entonces miren el coletazo conjugado, el efecto colateral de la crisis financiera de los Estados Unidos, Europa y Japón y el coletazo del efecto venezolano. Un socio que perdimos, literalmente. Entonces es parte de la planeación económica. Aún de las cosas que menos nos imaginemos que va a pasar, hay que planearlas. Entonces, eso es parte. Y les menciono un tercer aspecto, que no es económico, que no es político, pero que tiene incidencias económicas. Un terremoto. Colombia hace parte de los países que hacen parte del anillo del fuego. La característica de estos países es que han sufrido una serie de terremotos y con cierta frecuencia, temblores y demás. Colombia, pues nosotros tuvimos el gran terremoto en la zona cafetera en el año 1999. Afortunadamente no hemos vuelto a tener un terremoto, ojalá no lo volvamos a tener, pero hay temblores que se presentan en los diferentes departamentos y demás. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un terremoto? Estamos con un riesgo sísmico medio alto, o sea, hay probabilidades. Es una probabilidad. ¿Podemos evitar el terremoto? Claramente no. ¿Podemos predecirlo? Claramente no. ¿Podemos mitigarlo? Claramente sí. Entonces les voy a dar 3 ejemplos de países bastante disímiles, pero para que nuestro punto de explicación es válido. Entonces el caso de Haití, uno de los países más pobres de todo el continente americano, hoy uno de los países más pobres del mundo. Sufre un terremoto hace varios años y por supuesto la infraestructura era una infraestructura muy débil. Hoy, tantos años después que ocurrió el terremoto, sigue siendo una economía en grado de semidestrucción. Además, corroído completamente por temas de corrupción. Chile 2010. Sufre un terremoto, un punto más alto en la escala, 8.8 grados en la escala más fuerte que en el caso de Haití. Pero estamos hablando de Chile. Uno de los países estrella para el mundo en la economía de América Latina. Uno de los países que desde hace muchísimos años hace parte del Club de París. Uno de los países que hace muchos años hace parte de la OCDE. Entidades en donde muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mire cuántos años le tomó a Colombia ser admitido en la OCDE. Entonces, un país con los mejores indicadores de desarrollo económico y social de toda la región, a pesar de sus inconvenientes.
obviamente con una infraestructura mucho más sólida. Sufre un terremoto en 2010 y 23 meses después había normalizado completamente su ciclo de crecimiento económico. Japón, 2011, primer trimestre, terremoto, tsunami, desastre nuclear. Tres cosas gravísimas, pero estamos hablando de Japón. Estamos hablando de un gigante poderoso de la economía mundial que desplazó a Alemania ya en posicionamiento a nivel de Producto Interno Bruto en el mercado mundial. Entonces, sufre un terremoto, primer trimestre de 2011, tsunami, desastre nuclear, y ojo, en el mismo año, finales de agosto del mismo año, había normalizado completamente su línea de producción. ¿Cuál fue el milagro de Japón? Muchos se preguntaban, oiga, ¿qué hizo Japón de raro? Reservas internacionales, que es una de las cosas que analizaremos. Las reservas internacionales se utilizan para usos estratégicos, más adelante entenderemos eso para qué es. Entonces, Japón, ojo con las cifras, es el segundo país mayor acumulador de reservas internacionales en el mundo. ¿Cuánto tiene? 1.3 billones de dólares. ¿Cuánto tiene Estados Unidos? Para que hagan un poco el análisis de magnitudes. 123 mil millones de dólares. Ojo, Estados Unidos 123 mil millones, Japón 1.3 billones de dólares. Miren, las diferencias son gigantescas. Entonces estamos hablando del segundo país en el mundo con mayor músculo financiero. Entonces, claro, logra estabilizar su economía muy rápidamente y logra en el mismo año, en cuestión de meses, normalizar completamente su economía. Entonces, esto justamente es parte de la planeación económica. Reitero, la rigurosidad identificará desde los indicadores de escenarios mucho más probables, muy evidentes, hasta los menos probables. Hay que hacer mucho énfasis, hincapié en esos menos probables porque pueden ser una realidad en el menor plazo posible. El tema del COVID-19 a nadie se le pasó por la cabeza, es un tema, y miren finalmente el impacto que genera en la dinámica mundial. Entonces, eso es la esencia de la planeación económica. Columna vertebral de nuestro análisis que vamos a tener a lo largo del semestre. Este es el bosque. Entonces, tenemos que entrar a la parte de los árboles. Entonces, ¿cómo lograr que se cumplan las metas en materia de corto plazo, en materia de crecimiento económico en el slide, parte inferior izquierda? ¿Cómo lograr que se logren los objetivos en materia de desarrollo económico y social en el largo plazo? Entonces, hay que tener en cuenta los diferentes escenarios. Hay que tratar de anticipar. Pero ¿cómo se responde? El qué no lo responde la planeación económica. El cómo, esta parte central que estoy señalando acá, la política económica. Entonces, ese cómo corresponde a la instrumentalización de herramientas monetarias, cambiarias, fiscales, que buscan, propenden porque efectivamente, a pesar de los diferentes escenarios, turbulencias internacionales, locales o internacionales, se logren el cumplimiento de las metas en el corto y en el largo plazo. Entonces, este es nuestro árbol y vamos a estar centrados en esta parte central que estamos evidenciando acá, que es la política económica. Y aquí hay dos paradigmas que es importante romper. Tengan muy presente que no necesariamente por el hecho que haya crecimiento económico, eso implique que la economía se esté desarrollando económica y socialmente. Primer paradigma. Segundo, de todas maneras, para que se logre desarrollar económica y socialmente, necesita crecer. Entonces, por eso las metas de crecimiento tienen que ser unas metas suficientemente desafiantes. Primero, para que haya absorción de mano de obra en el mercado, mano de obra formal, y ahí hay que resolver problemas estructurales. Pero además que el crecimiento de la economía sea lo suficientemente dinámico para que genere ahorro y a partir de ese ahorro se genere inversión. Esa inversión es la que es realmente fundamental para proyectos específicos de desarrollo, vitales en materia de educación, salud, vivienda, infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, que es muy importante dentro de nuestro ámbito de explicación a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué encierra la política económica? Entonces, la política económica es una gran sombrilla que incluye unas políticas tradicionales, que está en la parte superior que estoy señalando acá, políticas tradicionales, y esas políticas tradicionales están asociadas a las políticas que ustedes escuchan o han trabajado a nivel teórico todos los días, que es la política monetaria, el macro, que es la política cambiaria, el macro, y la política fiscal. Estas dos primeras, la política monetaria y la política cambiaria, son de responsabilidad exclusiva de los bancos centrales en el mundo. No olviden, los bancos centrales son la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, más no en el ámbito fiscal, que es esta parte 3 que estoy mencionando acá.
En el ámbito fiscal, recuerden, es el Estado-Nación, es el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda o de Finanzas a nivel internacional los que son responsables. Pero como es un gran engranaje que les mencionaba antes, pues debe haber una fuerte coordinación entre la autoridad monetaria y cambiaria, que es el Banco Central, y el Gobierno Nacional. Esas son las políticas tradicionales. También hay, parte inferior, unas políticas no tradicionales, que son las que estoy viendo acá. Entonces, en esas políticas no tradicionales, entonces están las políticas de empleo, que estoy señalando, políticas de empleo, y dos, políticas de salarios. Pero eso ya compete al gobierno nacional, fijar políticas sociales, que tenemos tasas de desempleo relativamente estables hasta finales de 2019, pero que cuando vemos quiénes están empleados, resulta que cerca de más del 47-48% de esas personas trabajan en el sector informal. Esos son problemas estructurales, que no lo resuelve la política económica, entonces ya son temas de Estado-Nación. Que las políticas de salarios, que los temas de salario mínimo legal, año tras año se reúnen entonces los gremios, los diferentes representantes del gobierno para negociar el salario mínimo legal. ¿En función de qué? De la inflación real en la economía. Entonces se trata de fijar siempre un salario más alto, que implique que se recupere un poco pues, la productividad, pero que si se fija un salario demasiado alto, eso puede afectar la empleabilidad. Entonces son temas justamente que hay que analizar de manera equilibrada porque pueden tener efectos no deseables en materia de generación de empleo en el mercado. Entonces ese es nuestro marco económico, global y social. Entonces, tenemos en primera instancia nuestro marco general, me devuelvo acá, que es este. Tenemos claramente cuál es nuestro marco global económico y social, ya tenemos claro cuál es nuestra columna vertebral, que es la planeación económica, que fija procesos, hace visualización, fija metas de corto plazo asociados a crecimiento económico y a estabilidad de precios en la economía, pero también fija metas en materia de desarrollo económico y social en el largo plazo, y que para todo eso, para lograr cumplir esos objetivos, pues es necesario identificar todas las posibles situaciones o escenarios que pueden llegar a afectar la economía, formular las estrategias de tal manera que pues, se permita mitigar, suavizar pues, esos efectos colaterales del entorno internacional. Y cómo propender porque se logren las metas, entonces para eso está justamente la política económica, que es en donde vamos a estar enfrascados, vamos a estar metidos a fondo. Reitero, estamos viendo el árbol, ¿cierto? Pero estamos viendo también aquí todo el bosque y aquí el árbol, que es todo el tema de política económica, que nos va a ayudar a entender todos los elementos de cumplimiento de metas a nivel local y a nivel internacional. ¿De acuerdo? Tenemos la política económica, esa gran sombrilla, políticas tradicionales y no tradicionales. Y ese es nuestro marco general de referencia sobre el cual nos vamos a estar moviendo a lo largo de las sesiones. Muy bien, preguntas, inquietudes. ¿Es claro para todos? Entonces, sean bienvenidos a esta materia de política macroeconómica, una materia que les va a dar a ustedes todas las herramientas, todos los elementos de juicio, interpretación y análisis para que hagan ese polo a tierra y entiendan qué es lo que pasa en la economía, por qué pasa y que ustedes tienen capacidad no solamente de diagnosticar, sino de pronosticar sobre ese tipo de situaciones. Vamos a hacer ese polo a tierra, ¿de acuerdo? Ese es nuestro objetivo y para eso estoy acá, justamente para compartir con ustedes experiencias, inquietudes, etcétera, del devenir de lo que pasa día a día en la política económica, insisto, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, porque no somos una isla y significa que nos vamos a ver permanentemente afectadas por situaciones del entorno internacional. No olviden que les corresponde, al término de esta sesión, les corresponde organizarse en equipos de 5 personas específicamente, porque a partir de la próxima sesión estaremos formulando ya talleres de investigación y fechas específicas que estaremos formulando. Entonces es muy importante que hoy queden los grupos ya organizados. También les corresponde que para el lunes de la próxima semana hayan ya discutido con la monitora, con Valentina, cuál es el espacio en el cual van ustedes a tener ese espacio complementario para hacerles aclaraciones, ya sea orientaciones de los talleres de investigación, operativos en general. Recuerden que yo estoy para eso, que Valentina está para eso, que vamos a tener espacios de talleres con reuniones express para darles claridad sobre los temas de investigación o los temas operativos, lo que ustedes consideren necesario. Son talleres que se harán exclusivamente asincrónicamente. O sea, que me reuniré ya con los grupos específicamente, con un grupo entonces sobre el tema que definan, etcétera. Para eso estoy, para darles ese tipo de asistencia también. Bien, preguntas. Profe, ¿cuál es que era el título de la lectura de Enrique Oligastri?
Es el tema sobre las características gerenciales de los gerentes en América Latina, cómo se comportan, qué tipo de decisiones toman en situaciones de corto y de largo plazo, un estudio de 10 países en que Colombia hizo parte de ese estudio. Ese mismo estudio se hizo por otros investigadores en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Como les menciono, en América Latina fue bastante desastroso porque mostró que éramos iguales, que eso no es lo desastroso en sí, sino el hecho de las cosas en las cuales nos parecemos que son temas muy graves por la realidad de los entornos internacionales en donde hay permanentes turbulencias que si no estamos en capacidad de identificar, pues significa que vamos a terminar reaccionando y eso termina finalmente en toma de decisiones que son nefastas a más largo plazo.